TV, el canal nacional con arraigo local. Hola, ¿cómo están amigos de Por Ti TV? Les saluda Fernando JTS, le doy la más cordial bienvenida aquí a su programa Enigmas. ¿Qué vamos a platicar hoy? Fíjense muy bien, hace 33 años, subió el primer mexicano al espacio, eso es correcto. 30 y tantos años que no ha podido subir ni otro mexicano ni otra mexicana. Y esto de alguna manera, pues no sé, nos habla a lo mejor de algún tipo de problema entre política y no digamos ahorita con el presidente que tiene la Unión Americana, pero sea como sea, tenemos como tema principal central de hoy, hablar, yo diría que del primer y único astronauta mexicano. ¿Quién es? El doctor Rodolfo Neri Vela, que muchos niños conocieron a través de su libro de texto gratuito en la primaria. Vamos a ver estos antecedentes, ¿qué les parece sobre por qué llegó a tener México su primer astronauta? Veamos esto con mucha atención. Resulta que, recordarán ustedes, lo que es exactamente este transbordador espacial, que ahora es una carcanchita, ¿verdad? En donde se subía el avión espacial, el taxi espacial, el transbordador, soltaba sus cohetes de combustible sólido, ya entraba directamente a lo que era en órbita. Pues bien, con este sistema que empezó a funcionar desde 1984, pues resulta que empezaron a subir muchas personas. Pero ven esto, este logotipo es de la misión 61B, en donde ahí está una banderita chiquita, pequeña para nuestro país, junto con el apellido paterno de nuestro querido doctor Rodolfo Neri Vela. ¿Cuál fue el antecedente? Muy simple. México por fin en 1985, en junio de ese año, tuvo su primer satélite propio, se denominaba Sistema Doméstico de Satélites. ¿Por qué? Porque antes México tenía que rentar al consorcio Intelsat, utilizar lo que son los transponders. Este es el primer, ¿verdad? Satélite, el Morelos 1, que se iba a controlar desde un centro especial y espacial que se encuentra allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Pues bien, a resulta de todo esto, se subió el primer satélite, como dije yo, este es el transbordador que lo subió exactamente en órbita, y ya estando allá arriba, pues pudieron poner el Morelos 1, y ahí cabe señalar que 1985, tristemente célebre por ¿se acuerdan? Ya es el primer terremoto que ocurrió el 19 de septiembre, pues se cayeron todas las telecomunicaciones en nuestro país, y gracias a este satélite, nuestro país en aquel terrible evento pudo estar comunicado. ¿Cómo se lanzaba un satélite? Muy bien, desde lo que es la cajuela o bahía de carga del transbordador, se ponía a girar como un trompo, exactamente a lo que era este satélite. ¿Para qué? Para que exactamente como hicimos los trompos, poder estar estable, se empezaba a girar, se lanzaba con un sistema de resortes, no me lo crean, se expulsaba de la bahía de carga, este satélite se alejaba. Aquí está, esta es la imagen real de lo que fue el Morelos 1, se cerraba la cajuela, claro está, se empezaba a alejar propiamente dicho con el impulso de los resortes que estaban en la caja que le decía yo de ahí del transbordador. Ya al llegar a cierta distancia se encendía este motor que tiene en la parte izquierda el Morelos, se conoce como cohete de transferencia orbital, y entonces podía subir literalmente, observen, a una altura se mide por el nivel del mar de 36,000 kilómetros. Esa órbita se conoce como la órbita geoestacionaria, es decir, esa es la órbita que iba a subir el satélite, pero al estar en su punto más alto se podía estar, por así decirlo, enfocando el país de México constantemente, como si fuera realmente un punto fijo en el cielo. El transbordador bajaría, pero ya estando exactamente en su posición en Morelos 1, soltaba este cohete inicial, y luego con un propio motor que traía el satélite Morelos, que es el famoso cohete de apogeo, se situaba en la parte más alta de esa órbita, exacto, como ven ustedes, creando una órbita perfectamente circular alrededor de nuestro planeta, y estando allá arriba empezaban las funciones de poderse desplegar. ¿Qué significaba esto? Bueno, primeramente en la parte superior tenía una antena que había sido diseñada especialmente para que pudiera cubrir, por así decirlo, desde Mérida a Ensenada, por esta conformación tan interesante y geométrica de nuestro país. Y luego se extendía este cilindro, observe usted,
para tener mayor capacidad de poder colectar energía gracias a las celdas solares de lo que era exactamente el Astro Rey. Con esto ya empezaba a funcionar el satélite y se podía de veras empezar a decir México desde 1985 tenía su primer satélite propio, el Morelos 1. Pues bien, gracias a esto, fíjese muy bien, en ese año mismo, 85, se generó la convocatoria para subir a un representante de nuestro país, pero se buscó un perfil científico. En este caso fueron cerca de 1,200 personas que aplicaron o intentaron acercarse exactamente a esto. Llegaron a la connotación únicamente tener 5 finalistas y con esto pues definitivamente se decidió que fuera este personaje, el doctor Rodolfo Neri Vela, que fíjese usted, en aquel 1985 tenía 33 años. Y ve esta banderita que trae en su uniforme azul. Es la única vez que ha subido al espacio nuestro lábaro patrio en el uniforme oficial de una persona que pudiera representar, por así decirlo, a los ciudadanos mexicanos y también, por qué no decirlo, a los científicos. Entonces, esto sirvió de preámbulo porque hace unos días estuvo aquí con nosotros en Guadalajara el doctor Rodolfo Neri Vela. Pudimos entrevistarlo para Enigmas, aquí para Por Ti TV, así que vamos a ver el siguiente video para poner en su consideración una entrevista de hablar, imagínense ustedes, si lo podemos ir viendo el video, de hace 33 años, o sea, haciendo sumas muy simples. Si esto ocurrió hace 33 años, hoy el doctor Neri tiene 66 años de edad. Amigos de Enigmas, estamos con el doctor Rodolfo Neri Vela, primer y único astronauta mexicano, lo quiero enfatizar, y viene aquí a darnos una visita a la ciudad de Guadalajara, así que Rodolfo, bienvenido aquí a la Perla Tapatía. Muchas gracias. A ver, platícanos, hace poquito, en 1985, fuiste al espacio, ¿qué es lo que te viene a tu mente de esa remembranza tan interesante de lo que hiciste 9 días allá arriba? Pues siempre es muy bonito recordar aquella época. Las conferencias que imparto pues me ayudan a revivir todos aquellos recuerdos, ¿no? Y a veces pues vienen a mi mente ciertas anécdotas, otras cosas se me escapan porque pues uno siempre está contra el reloj para cumplir con un programa establecido, pero siempre también es muy agradable encontrar una respuesta de afecto y de entusiasmo, de ganas de seguir adelante de parte del público. Yo pues doy pláticas para diferentes edades, diferentes instituciones, organizaciones, pero la verdad lo que más me gusta es cuando hablo con estudiantes, con jóvenes de cualquier nivel escolar que se están formando, que quieren aprender, que quieren encontrar su camino. Y pues trato de alentarlos y de decirles que todo es cuestión de perseverancia, de disciplina, de tener mucho orden, que las cosas sí se pueden lograr, que muchas veces pueden ser complicadas, difíciles, pero que si alguien lo puede hacer, pues ellos también lo pueden hacer, ¿no? Y el tema del espacio, pues desde luego es de interés para toda la humanidad. Es una obligación, creo yo, que tenemos, como lo decía Carl Sagan, ¿no? Porque pues si Dios nos ha dado inteligencia y la capacidad de modificar nuestro entorno y de innovar, de inventar muchas cosas, y si tenemos la gran pregunta de si somos los únicos o no, y mientras no nos vengan a visitar oficialmente los extraterrestres, pues nosotros tenemos que buscar vida en otros mundos, y no solo con el objetivo de eso, sino que puede haber mundos que no tengan vida, pero que puedan ser habitables, porque también tenemos que pensar en el futuro de la raza humana. La ciencia es relativamente nueva, estamos hablando de pocos siglos, ¿no? Si estudiamos y repasamos la historia, pues tiene pocos miles de años que se inventó la escritura, que se comenzó a hacer todo aquello relacionado con la agricultura, la astrología, y hemos ido avanzando poco a poco, pero realmente estamos dando nuestros primeros pasos. Rodolfo, una cosa, de cuando tú subiste que traes el escudo de la NASA, había otro tipo, no sé si de apertura o posibilidad. Ahorita vemos que lo que puede ser las empresas privadas, Elon Musk, otros tipos, Boeing inclusive, quieren llevar gente al espacio. Mi pregunta es, como el único, enfatizo, primer astronauta mexicano, ¿cómo ves ahorita la posibilidad de otro mexicano o mexicana que suba, pero a través de qué agencia? ¿Cuál sería el camino para que tengamos un nuevo, ahora sí, paisano allá en órbita? Pues lo lógico
es que ocurra como ocurre con las agencias espaciales de otros países. Siempre va a haber una diferencia entre astronautas estadounidenses que tengan ascendencia latinoamericana, que sean hijos, nietos, bisnietos de sudamericanos, de mexicanos o lo que sea, pero que en realidad son estadounidenses y que van al espacio con el escudo de su país, los Estados Unidos, a diferencia de otros países como Francia, Italia, Alemania, Canadá y México, que aquí está mi escudo, ¿verdad? Solamente una vez ha ido al espacio, que enfatizar. Todos los escudos espaciales, cuando va un astronauta de X país, que no sea Estados Unidos, pues se pone su bandera a un lado, porque es algo muy, muy simbólico, muy importante. Entonces, sí, tienes razón, hasta ahora, pues tengo pues el privilegio de seguir siendo el único astronauta de México, pero obviamente otros jóvenes tendrán que seguir este camino en algún momento, no mañana ni pasado, pero va a ocurrir. ¿Cómo va a ser el futuro de nuestro país, nuestro lindo país México en el espacio? ¿Cuál será ahorita el derrotero? Sabemos que a veces se va de la mano de política, cambiar la política en cuanto al presidente de Estados Unidos está por cambiar aquí en México. ¿Cuál será tu visión hacia lo que es México en el espacio en unos años? Bueno, ya dimos un paso muy importante que era necesario para pavimentar, para abrir brecha, tanto para participar como país en proyectos espaciales, como para la posibilidad de que haya otro astronauta de México, hombre o mujer. Y ese primer paso fue crear la Agencia Espacial Mexicana, porque si no existiera una institución oficial nacional, sería muy difícil hacer convenios, principalmente con la NASA de los Estados Unidos, que es la agencia que va más adelantada en esta cuestión. Entonces, ese primer paso ya se dio, se creó la Agencia Espacial Mexicana, pero con capacidad muy limitada. Lo que es necesario es incrementar el presupuesto, mejorar el organigrama, la planilla de las personas que laboran allí, diseñar todo un plan a largo plazo de objetivos, pero no promesas y sueños y cosas, sino que se les ponga fecha a todas las cosas. Hay que etiquetar y hay que cumplir con un plan de trabajo. Eso es algo que no se ha logrado todavía, pero solo así tienen éxito las agencias espaciales del mundo. Y yo lo sé muy bien, porque yo no estuve únicamente en la NASA, sino que también trabajé con la Agencia Espacial Europea y conozco cómo funcionan las cosas, y debe de haber mucha formalidad y mucha disciplina y respetar los tiempos, los presupuestos, porque muchas veces todavía aquí en México, lamentablemente, y no es solo por criticar, pues las personas que participan en un X proyecto se eternizan y cobran y cobran y cobran y pasan los años y nunca terminan algo que dicen que van a hacer. No hay ningún entregable. No hay entregables, y así ocurre en muchas áreas, en muchas instituciones, y no pasa nada, no hay consecuencias, ¿no? Y eso lo tenemos que cambiar, definitivamente. Pero en algún momento el país se dará cuenta. La clase política que hemos tenido en las últimas décadas pues no ha sido particularmente brillante, no se dan cuenta de el efecto de motivación que puede tener para la educación, para la superación de los jóvenes, de tener un segundo astronauta de México. Se van por lo sencillito, por el espectáculo convencional, los bailes, los conciertos musicales, le dan mucha preferencia al ocio, a lo que es pues la diversión, y le ponen poco interés al aspecto científico y tecnológico, que es lo único que nos va a ayudar a salir de su desarrollo. Pues imagínense ustedes qué interesante todo este tipo de opiniones de lo que está externando el doctor Rodolfo Neri Vela, porque imagínense la perspectiva mental que hubiera tenido él, o tenía,
en 1985, hace 33 años. Muchos pensaban, ahora sí, ya México va a poder estar constantemente en el espacio. Recordemos, y esto es una efeméride que tengo que compartir con ustedes, que esto fue en noviembre del 85, otro vuelo, y entrando en enero, y muy precisamente el 28 de enero de 1986, ¿se acuerda usted de la tragedia del Challenger? Así que, pues corrió con suerte nuestro estimado paisano que fue al espacio, pero para seguir platicando con él y con usted, hacemos un corte comercial y regresamos aquí en Enigmas por TiTV. Sigue con nosotros, aquí en Por Ti TV. Continuamos. Estamos de regreso aquí por TiTV, programa Enigmas, platicando en esta ocasión sobre el asunto del primer astronauta mexicano. Ya lo escuché usted en el primer bloque de este programa de Enigmas, pues todo lo que se refiere el doctor Neri, yo creo que de alguna manera hay un pesar, hay una tristeza, insisto, porque al verlo a través, no sé, yo llamaría del espejo retrovisor de la vida, ¿qué hubiera pasado si se pudiera a lo mejor haber apoyado más a lo que son las ciencias del espacio en nuestro país? La Agencia Espacial Mexicana, que se mencionó, tendrá lo más un tipo de 5 o 6 años de haber existido, pero empezó de veras, más que nada, con muy limitado presupuesto. Qué bueno, como decía también el doctor Neri, que ya se tiene una institución a la par de la agencia estadounidense, la NASA, o de la Agencia Espacial Mexicana, pues para que puedan de alguna manera empezar a hacer tipo de convenios. Pero entre esos convenios, yo diría los que no existen, es cómo podemos acercar a tantas personas, ¿verdad?, que se ven interesadas en el espacio, en las ciencias del espacio. Usted lo sabe como yo, tenemos aquí exactamente en nuestro país personas que están estudiando la ingeniería aeroespacial. Aquí en el estado de Jalisco hay una primera universidad que ya va a sacar en pocos meses, diría yo, la primera hornada, ¿verdad?, la primera generación de ingenieros aeroespaciales. ¿Dónde van a trabajar estas personas? Entonces, tenemos lo fundamental, como diría Pancho Villa, lo mero principal. Tenemos a la gente interesada en lo que es el asunto del espacio y sobre todo, pónganse a pensar ustedes, ¿qué va a pasar en estos, ya vamos, no sé, 18 años del siglo XXI? Tenemos que de veras, de alguna manera, empezar a cambiar cierto tipo de prioridades hacia lo que es México en el espacio, pero que tenga de esa manera un papel de alguna manera activo y en el mejor de los casos, ¿por qué no decirlo?, que vaya otro hombre de nuestro país, o por qué no decirlo mejor, una mujer al espacio. Vamos a ver la segunda parte de lo que es esta entrevista al doctor Rodolfo Neri Vela, nuestro primer y único astronauta mexicano, así que si lo vamos poniendo por favor allá en Master, para que sepamos, es de nueva cuenta. Doctor, nos quedamos en esta, será particular inquietud que tengo. ¿Qué posibilidad habría, o si tú aceptarías ser, quién mejor, tú, el director de la Agencia Espacial Mexicana? Ese es otro enigma. ¿Es otro enigma? Claro que sí. Bueno, hay varias personas muy capaces que podrían ser el siguiente director general de la Agencia Espacial Mexicana. Yo confío en que ya con el cambio de gobierno se presentarán nuevas oportunidades y ojalá podamos conseguir varias cosas. Incrementar el presupuesto sustancialmente, no un 5 ni un 10%, sino que hay que incrementar el presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana, pues 500 o 1000%, porque realmente lo que se le da ahora es una miseria, nomás es para simular, mientras se derrocha dinero en campañas políticas. Y esto es algo que yo vengo diciendo desde hace 30 años, pero los medios eran muy miedosos. Hoy sí ya hablan más del tema, ¿verdad? Pero desde hace 30 años yo se los decía, tenemos unas elecciones muy caras, hay que reducir el presupuesto de los partidos políticos,
ahora sí que no me hacían caso. Ocasionalmente salía una notita de 3 renglones escondida en alguna página, les daba miedo hablar del tema, pensaban que yo estaba loco, y el tiempo me ha dado la razón. Cada año siguen incrementando el presupuesto para, ahora sí que beneficiar a los amigos, a los cuates, el que vende cachuchas, el que vende esto, el que vende lo otro, ¿no? El que produce spots y todo eso. Y entonces realmente es una vergüenza, es muy oneroso para la patria cuando tenemos millones y millones de personas marginadas en la pobreza, en el analfabetismo, sin servicios de salud, muy aislados, muchos sin luz, sin electricidad, o piso de tierra en sus casas. Entonces hay mucha injusticia y realmente la clase política que hemos tenido es cínica. La verdad da vergüenza tener este tipo de presidentes y de senadores y diputados y gobernadores que son corruptos, que desvían recursos y que no se tientan el corazón de saber el daño que le están haciendo a millones de mexicanos y nomás están juntando para irse a vivir a Europa, a Estados Unidos con toda su familia como aristócratas y no pasa nada. Desde hace 30 años yo he dicho, hay que reducir el presupuesto de los partidos políticos. Y hasta la fecha, aunque ya ciertos medios lo comentan, con cierta tibieza, ¿sí?, pues la clase política tampoco hace caso y se siguen sirviendo con el gran cucharón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues cada vez que haya una oportunidad de votar, que los jóvenes, los adultos que tienen esta capacidad, razonen, reflexionen, analicen el pasado y tomen sus decisiones de si quieren más de lo mismo o si quieren darle la posibilidad a alguien para ver si realmente conseguimos ese cambio que México tanto necesita, ¿sí? Y entonces, regresando al tema del espacio, pues tenemos que conseguir un presupuesto mayor, tenemos que reclutar científicos e ingenieros especializados que sepan de su tema, definir 2 o 3 proyectos bandera de la Agencia Espacial Mexicana, hacer los convenios necesarios, darle seguimiento, hacer un plan de trabajo. Esto va a motivar mucho a los jóvenes, también hay que incorporarlos, porque la verdad da mucha tristeza que los pocos que están estudiando ingeniería aeroespacial dentro del país luego no encuentran fuentes de trabajo y se van desmotivando. Entonces, estas cosas las ha ignorado el gobierno, por más que diga, ¿no? Y ha permitido la fuga de cerebros, que es otro gran problema que tenemos, que el gobierno lo niega, pero que es una realidad y lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos que buscar los mecanismos para cortarle ese abuso a la clase política, a esos funcionarios que son nomás miembros del club de Toby, ¿no? Que no son eficaces, que nomás van en bola y porque se ven beneficiados a manos llenas, y tenemos que buscar los mecanismos para tener una mejor democracia. Solamente así México podrá tener una agencia espacial decente, que se respete a sí misma y que otras agencias espaciales crean en nosotros para poder firmar algún convenio y que no digan, no, pues estos cuates quién sabe si entreguen y no los vamos a estar esperando 20 años a ver si terminan el tornillo, ¿verdad? De modo que sí, necesitamos tener mucha responsabilidad, mucha autocrítica, porque muchas veces la gente se molesta cuando uno hace señalamientos. Ay, nomás está hablando. Bueno, pues precisamente porque hay mucha soberbia entre la clase política y eso lo tenemos que ir reduciendo y que paguen las consecuencias. Señor doctor Rodolfo Rivera, primer y único astronauta mexicano, muchas gracias. Vamos a transmitir esto sobre todo a las juventudes que nos están viendo y pues bienvenido otra vez a Guadalajara y cada vez que venga vamos a hacer acto de presencia para seguir su actividad. Muchísimas gracias.
Por nada, saludos a todos y espero platicar con ustedes próximamente en alguna ocasión con mi gran amigo Fernando, a quien conozco desde hace más de 30 años, sobre uno más de los enigmas que nos rodean. Muchas gracias otra vez. Regresamos allá a Por Ti TV. Pues amigos de Enigmas, pudieron escuchar estas palabras del doctor Neri, algunas escenas que sirvieron para cuando él habla sobre el aspecto de lo que opina sobre la política de nuestro país, que es, ahora sí, derecho de todo mexicano. Acaba de recordar que él, hace 3 años, en el año 2015, cuando cumplían 30 años de ir al espacio, le dieron el premio al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1930, y dirá usted, ¿qué coincidencia? No. Eduardo Neri fue un destacado político del estado de Guerrero, de donde es el doctor Rodolfo Neri, y es su abuelo. Imagínense que de esas coincidencias que no parecen coincidencias, y le otorgaron por eso pusimos estas imágenes, este premio allá en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Pero retomando y concluyendo esto, tenemos un único astronauta en 33 años. Es necesario volver a tener nuevamente otro hombre o mujer de nuestro país, pero desafortunadamente no se han encontrado los caminos necesarios, los instrumentos necesarios para poder volver a tener esta situación. Esperemos que en los próximos años y con las nuevas administraciones que vamos a tener en nuestro país, pues hay esta posible, digamos, nexos hacia lo que pues la NASA, que es la que sube gente a la estación espacial, pero también está Roscosmos por parte de lo que es la agencia rusa del espacio, y cuidado, ahí está la agencia china del espacio, que muy calladito está haciendo cosas muy importantes. Nada más recuerdo una cosa, hace 2 años dijeron los de la agencia espacial china que en el año 2020, en 2 años, en el año 2020 iban a poner a un astronauta, ellos llaman taikonauta, un taikonauta a caminar en la luna. Así que también eso vamos a tenerlo que ver para estar muy al pendiente de todo esto. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecerle al señor Javier Madrigal por haberme servido de camarógrafo en esta entrevista. A usted su atención, y quiere comunicarse con nosotros, claro, nuestro correo electrónico fjtelles@yahoo.com, nuestro Twitter para usted, que es @FJTelles por Ti TV, y claro, nos puede localizar usted en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, soy Fernando J. Telles, que le desea que tenga usted un excelente día.